Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Madre mía, lo que tenemos delante, qué guay, qué guay. Bienvenidos un día más a las alturas, bienvenidos un día más a mi canal, aquí al canal de JR a los mandos, donde tenemos estas preciosas vistas. Ahora haremos zoom, no os preocupéis, pero mirad qué bonito, qué bonito, por fin. Estamos de vuelta, mirad el interior, mirad el interior. Ya sabéis que toda la parte de la cubierta sur, esta que tenemos delante, lleva muchísimo tiempo hecha ya. Porque ya lo vimos, fue la primera cubierta en completarse. Es verdad que la cubierta norte la iba pillando, pero la cubierta sur destacó, llegó a la meta a la primera. Y ahí vemos como todas las lamas, sin pegatinas ninguna. Vemos que refleja el sol en las mismas y no refleja tanto como dice la gente. No, es que eso para los vecinos aquí les va a fastidiar un montón. JR, es que claro, que no, que mirad lo que refleja. Que yo ahora mismo estoy durmiendo aquí y a mí no me molesta para nada, pero para nada. Tenemos la esquina de la Torre B completamente cubierta. Ya sabéis que cuando podíamos subir vimos cómo completaban esta esquina de aquí, donde vemos a día de hoy que todavía no está completada del todo. Aún falta colocar esa segunda capa, hasta incluso la tercera capa llena de lamas. Ya sabéis que las esquinas será de lo último, pero aquí vemos que está la primera capa todavía. De momento lo que van haciendo en las cubiertas es haciendo la parte llana de la cubierta sur, cubierta norte, cubierta este y cubierta oeste. De momento las esquinas tienen que esperar, aunque ya sabéis que en la esquina de la Torre C si están incrustando, si están instalando ese aislante, esa lana de roca para poder colocar la tercera capa. Pues no va muy tardar, porque ya sabéis que queda muy poquito para que acabe el Santiago Bernabéu, la remodelación del Santiago Bernabéu. Me refiero a muy poquito, a que queda más o menos un año, más o menos, con todo lo que llevamos ya, que va siendo hora, ¿no? ¿Se va viendo la luz al final del túnel o qué? Sí, ¿no? Antes de que se vayan a desayunar, mirad lo que tenemos en pantalla, esos pedazos de cracks trabajando ahora mismo en la cubierta oeste. Eso es, cubierta oeste, donde vemos que están colocando los soportes para luego posteriormente colocar las lamas. Que por cierto, mirad lo que tenemos detrás, ese ejército de lamas que vimos en la parte de la fachada norte, perdón, en la parte norte, ahí en Rafael Salgado, y que han ido subiendo. Y que también estas lamas de aquí de la cubierta oeste han ido subiendo desde la esquina de la Torre C, desde la esquina de la Torre C y Rafael Salgado. Y mirad cómo han completado prácticamente mitad hacia el norte de todas las lamas que va a haber en la cubierta oeste. Lo que decíamos, están completando de la mitad hacia el sur. Aquí en la cubierta oeste están completando esos soportes, esos enganches para colocar posteriormente las lamas y poder colocarlas. Ahí las vemos como en el otro lado. Mitad de la cubierta hacia la izquierda, como vemos en pantalla, están con los soportes, con esos enganches. Y de mitad hacia la derecha, que tenemos en pantalla, de momento no han colocado nada más, pero parece que está todo preparado para que una vez que pongan lamas ahí, o hasta incluso los enganches, coloquen luego posteriormente y seguidamente esos enganches también en esa parte. Y con esa parte me refiero a esta parte. Ahí vemos al fondo las lamas del fondo norte también, la cubierta norte. Ya sabéis que también en la parte, bueno, más que nada por las imágenes que hemos visto de Real Madrid Televisión, ahí vemos al fondo cómo han colocado en la cubierta este. Ahí vemos cómo han colocado lamas también. Se ve muy poco, pero podemos ofrecer algo desde aquí. Poquito, pero algo sacaremos, ¿no? Ahí lo hacemos. Ahí están las lamas en la cubierta este. Creo que me acuerdo que la última vez que subí por aquí, creo que estaban colocando el aislante. Estaban colocando el aislante en esa cubierta este. Y mirad lo que tenemos ahora. Ya tenemos prácticamente toda la cubierta este de lamas. Ey, si te está gustando el vídeo, si te gustan estas imágenes, por favor, déjame un like. Suscríbete al canal, por supuesto, de la vida. Suscríbete, activa las notificaciones, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que voy subiendo. Ya sabéis, próximo destino
Celtic. Ahí nos vamos a Glasgow. Venga, seguimos con la cubierta oeste, perdón. Seguimos con la cubierta oeste. ¿Qué tenemos que decir? Mirad el hueco que hay entre Riostras, entre la parte del fondo sur y del fondo norte. Mirad todas las que faltan. ¿Por qué? ¿Por qué faltan esas Riostras, Jesucito in the Nights? Porque están completando lo que tenemos justo debajo de ese hueco. Están completando esa estructura del bar, ese sky bar que va a haber en la pantalla de el cuarto anfiteatro, esa pantalla justo entre el cuarto anfiteatro y la cubierta, donde vemos ahora mismo que están haciendo esa pedazo de estructura donde vimos la semana pasada que la subían esas piezas como churros. Es que suben esas piezas como churros. Aquí os dejo un pedazo de zoom donde veis que toda la parte inferior ha sido hormigonada, donde veis que esos pilares en forma de círculo, en forma circular, semicírculo, la parte de arriba, están completamente listos. Una vez que incorporen todas las piezas, empezarán a techarlo, a cubrir con esa chapa de acero, ese colaborante que echan para luego posteriormente terminar de hacer el techo, las paredes y demás. Pero ahí lo tenemos. Ese es uno de los motivos y el más principal por lo que no cierran ese hueco de la parte oeste. Me imagino que una vez que terminar con la estructura en esa parte de ahí, esa estructura del Sky Bar, una vez que terminen con eso, veremos de nuevo otra vez Izadus Imminentus de Riostras en la zona. De momento ya sabéis, la cubierta este sí tiene todas las Riostras, pero la cubierta oeste, la que tenemos en pantallísima, esa de momento no la tenemos cubierta. Hace mucho que no se hablan de estas Riostras, pues aquí las tenemos. El tema ha vuelto, el tema is coming. Al igual que volvemos a hablar de esta mega estructura en la Viga Corona, aquí a su paso por la Torre B de Bernabéu, donde tenemos toda esa mega estructura para la Viga Corona que se ha ido haciendo poco a poco. Se ha ido hormigonando, ahí lo vemos, el suelo como está totalmente hormigonado, donde vemos esa instalación perdón, de escaleras también dentro, inside of the estructura, dentro de la estructura, y que vemos que ahora mismo están trabajando esos pedazos de cracks. En la zona están colocando tablas para posteriormente poder hormigonar en esa zona. Me imagino, y tiene pinta, puede tener pinta de que ahí van a ser escaleras pero manuales, no van a ser escaleras mecánicas. Ahí vemos esos pedazos de cracks que no paran, es que no paran, tío. Solamente paran los días de los partidos. Es que se merecen un diploma, se merecen un pin, se merecen todo lo que sea bueno para ellos. Pero ahí lo tenemos, nueva instalación de tramo de escaleras, donde ya los teníamos, ya los sacamos por cierto, y donde ahora mismo están colocando esas tablillas para luego, me imagino, seguidamente colocar esa ferralla en la zona y hormigonar. Ahí vemos toda la parte superior, ese techo. Es que parece esto el típico porche de tu casa. Bueno, ¿quién quisiera tener un porche como esto, El Santiago Bernabéu, con todas estas estructuras ahí. Buah, ¿quién querría tener una parcela como esta? Pero bueno, no, porque luego el alquiler es muy caro. Seguimos viendo toda esa estructura, lo que decíamos de la Viga Corona, toda la parte superior, cómo penetran, cómo se incrustan esas tubulares por el medio, donde ya sabéis que podréis tomar mojitos, cervezas y demás en la parte central de la zona oeste, y que veréis esas tubulares que podréis tocarlas, estas tubulares que tenemos en pantalla. Cuando estéis tomando una cervecita muy rica, fresquita, podréis tocar una de estas tubulares y vais a decir, después de tanto tiempo verlo en pantalla, por fin la toco, gracias a JR in the Nights, por cierto. Bueno, seguimos, mirad, parte superior de la Torre B, mirad esa zona, donde una de las últimas veces que subíamos aquí a las alturas, veíamos, en pasado, porque es pasado, no estamos en presente, veíamos que este tramo de escaleras estaba a punto de hormigonarse, y mirad, lo tenemos ya totalmente hormigonado, esa zona de acceso en la que también tendremos un ascensor, que ahora mismo con tanto amasijo de... Ah, sí, mira, está ahí, justo lo tenemos ahí debajo, ahí está, esa ferralla que asoma hacia arriba es la parte de esos huecos del ascensor, y que gracias a eso tendremos acceso desde la torre, ya sabéis, para gente con movilidad reducida o gente que directamente sea vaga y quiera subir por el ascensor en vez de por las escaleras, pues ahí tenemos el ascensor, y si no, tenemos las escaleras también, lo que decíamos antes, justo ahí dentro.
estas escaleras que dan acceso desde el interior de la torre. Qué bonito, tío, qué bonito, cómo me molan estas imágenes, tío. Y tanto tiempo sin poder sacarlas, ya me estaba mordiendo las uñas, me había quedado sin uñas. Vamos a seguir viendo toda la estructura de la Viga Corona, toda esta parte de la Castellana, donde ya sabéis que colocaron estos 3 últimos módulos de chapa, donde ahora mismo están a tope también con los embellecedores, la parte de la cara externa de los últimos tramos, en donde han instalado esa chapa que tenemos en pantalla, donde ahora mismo podéis ver también las tubulares, cómo penetran, cómo se incrustan en su interior esos agujeros para que puedan pasar esas tubulares. Ya sabéis que las tubulares no se pueden quitar, son los pilares vivos de esta gran obra. Y aquí vemos toda la chapa que han colocado y que aún así están colocando ahora mismo más, poco a poco, pero están colocando más. Así que este hueco más cercano a la Torre B parece que tiene sus horas contadas y que podríamos verlo tapado en apenas pocos días, Pero mirad, ya sabéis que a partir de esta zona hacia adelante está todo hormigonado. Les ha servido para copiar material, ese material que parecen piezas para esta estructura del Skybar que tenemos en pantalla. Y también vemos como un generador, han aprovechado para colocar un generador de unas cuantas cabeas, porque es grande. Lo han colocado en esa zona de aquí para dar servicio a los pedazos de cracks, a toda la maquinaria, a todas las herramientas que necesiten en este lado, porque ya sabéis, estamos en las alturas, estamos viendo ahora mismo toda esta parte de aquí donde prácticamente estamos a 50 metros de altura. No es tan fácil traer corriente eléctrica a esta zona, y sobre todo si el Santiago Bernabéu, el Santiaguísimo Bernabéu, está en obras y prácticamente todos los enchufes estarían obsoletos. No, pero ya en serio, tenemos el generador que es el que se encarga de dar electricidad, generar electricidad en este lado de aquí, ya sabéis, para seguir haciendo todas estas estructuras con C de casa en la parte oeste del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos ahí al fondo también, casi a punto, la instalación de acero. Esa zona de allí donde vemos el trabajador, esa zona de ahí es prácticamente la Torre C, para que veáis, porque mirad las riostras, los soportes verticales, ya sabéis que solamente tenemos en la esquina de la Torre B y en la Torre C, y estos soportes verticales que vemos asomar son los de la Torre C. Así, sí, como os lo cuento, este pedazo de zoom que nos ofrece este móvil. Por eso digo muchas veces que no me deis un like a mí, dárselo al móvil, porque gracias al móvil podemos ver estas imágenes, por supuesto, de la vida. Y ahí lo tenemos. Falta aún mucho también en esa zona por colocar, por instalar, y que va un poquito más rezagada que toda esta parte de la Torre B. Todas las patitas de la araña aquí de la esquina de la Torre B, donde esperemos que dentro de poquito ya lo veamos completamente tapado. Veamos esas lamas en esta esquina de la Torre B. Así que poco a poco, paciencia, ya sabéis que es la madre de la ciencia. Hay gente que dice que estas piezas se van a quedar aquí ya por el resto de la vida, para el resto de la vida, pero yo me atrevería a decir que no, Estos soportes amarillos, ya sabéis que todo lo amarillo aquí en la obra ha sido provisional, es provisional, pero veremos a ver tanto estos soportes, estos módulos amarillos, como los que tenemos en la parte de los pilares de la zona este, esa zona de los torreones, donde tenemos esos pilares amarillos, también esas especie de enganches amarillos que tenemos. Veremos a ver si los quitan también, porque de momento están resistiendo en la obra, ya están cambiando hasta de color, por eso a lo mejor lo están dejando, porque mirad, está cambiando de color ya, tanto sol que le ha dado, tanto está perdiendo el color, el amarillo se está volviendo blanco. Por eso a lo mejor lo han dejado, amigos y amigas. Bueno, ya sabéis que en esta parte de aquí faltan riostras, en este caso falta una riostra, aquí lo tenemos, y el motivo por el que falta la riostra, pues me imagino que es claro, ¿no? Falta terminar de colocar toda esta parte de aquí, terminar de completar esa orejeta, donde ya sabéis que también en la parte de la esquina de la Torre D y Torre B todavía falta, bueno, y la Torre A, que la tenemos a la derecha. Simplemente es por el tema de, orejetas, que hay que completarlas, hay que colocarlas en ese lado de ahí, en esta zona, donde esta zona de aquí es toda la parte del techo, el futuro techo del Skywalk. Todo está aquí, todo está de aquí, que de momento no presenta novedades, al menos visibles y aparentes. No tenemos novedades
en la zona. Ahí vemos todas las lamas ya puestas, que ahora las sacaremos, ahora me he vuelto chino, las sacaremos para que veáis cómo va quedando desde las alturas. Nos vamos por la esquina de la torre A. Esquina de la torre A, sí, como lo estáis escuchando. Mirad lo que tenemos en pantalla. Todo el futuro Skybar en la esquina de la torre A, donde han ido completando esos módulos, esas estructuras, esas piezas, donde también colocaron esa chapa, que vemos que todavía no está hormigonada. Es verdad que alguna presenta alguna ferralla que otra, algún cuerpo de ferralla, pero de momento, por lo general, parece que han colocado la chapa, pero no han hormigonado en la zona. Pero mirad, para que lo veáis, primicia total. Esas son las primeras imágenes de esta zona del Skybar de la esquina de la torre A, donde de momento solamente podemos ofrecer estas imágenes. De momento no podemos ver nada más, ya sabéis, todo lo que podamos ver desde aquí bien visto está. Esto es lo único que podemos ofrecer. Quitamos zoom para que lo veáis desde lejos y que sepáis que esa es la esquina de la torre A. Ahí también la esquina de la torre A, toda esa parte de la cubierta donde ha sido tapada ya esa primera capa. Ha costado, ha costado, y ahí la tenemos. Por fin ya la primera capa de la esquina de la torre A completamente cubierta, por fin. Vámonos para las lamas del fondo sur, donde ya sabéis que dejaron este inmenso hueco para seguir penetrando piezas, incrustando piezas por ese huecazo, donde vimos una vez en un directo, y que ahí tenemos todas las lamas, toda la parte de protección que han colocado también en la parte de las lamas, que parecen olas muchas veces del cuando se mueve el viento y pega directamente en las lamas. Es la protección, ya sabéis que no llega a ser totalmente rígida, esa protección que han puesto ya son como sábanas, y de momento, cuando lo que decía, cuando sopla el viento, con mucha gracia y mucho esmero se mueven. Esa protección parecen olas. Ahí tenemos toda la parte que falta todavía, toda parte restante, donde vemos que aún faltan 2 o 3 soportes verticales por colocar las lamas. Yo creo que si se dan prisa la podemos ver completa dentro de poquito. Quitamos zoom, volvemos a ver este pedazo de Santiago Bernabéu desde la esquina de la torre B, las alturas, las queridísimas alturas. Y ahora nos bajamos un poquito, solo un poquito, para ver todo lo que está pasando en la parte superior del lateral este, donde ya sabéis que están colocando láminas de grada prefabricada a más no poder. Y lo que tenemos ahora mismo en pantalla es totalmente primicia. Primicia in the night. Mirad lo que tenemos, todo lleno de andamios, huecos para esos accesos que van a hacer desde el edificio y hacia la grada y viceversa. Y vemos la nueva grada que tenemos en la parte del lateral este. Guau. Estoy flipando, tío, estoy flipando. Creo que no podemos llegar a ver más porque han colocado lamas ya y nos han tapado la visión, pero esto es lo que podemos ofrecer, que no es poco, no es nada poco. Y vemos cómo han completado, ya sabéis que están todavía, tenemos más listas láminas de grada prefabricada para seguir subiendo, sobre todo en la parte sur, porque aquí tenemos la parte norte y han colocado muchísimas lamas de protección, láminas de grada prefabricada y lamas de protección también a la derecha, donde no podemos sacar las imágenes, pero no os preocupéis porque los días de partido intentaremos sacar toda esa zona como podamos. Ahí lo tenemos, brutal. Esto es lo que decía, que tirando más hacia la derecha ya no podemos ver prácticamente nada. Vamos a intentar por ese hueco. Nada, muy poquito. Le han dejado puesta este hueco para que podamos seguir grabando, no por el mero hecho de meter cosas ahí, pero bueno, al menos algo es algo. Y ahí tenemos el interior, no podía faltar el interior. Ya sabéis que poco a poco van cerrando toda esta parte de aquí y vemos con más dificultad lo que hay en el interior, pero podemos ver cómo han cerrado esos palcos en obras. Ahí lo tenemos. Y que este sábado vimos en el partido contra el Betis que cerraban
todos esos palcos antiguos rectangulares con esas lonas azules que dan muy bien el pego, por cierto, quedan muy bien. Quiero darle enhorabuena al Real Madrid y a FCC por haber elegido estas lonas porque quedan muy bien. Yo creo que poca gente se habrá dado cuenta, excepto los que siguen las obras, y que podemos ver cómo han tapado, y que obviamente ahora después de los partidos, igual que las lonas del fondo sur y la esquina del fondo norte con el lateral oeste, también serán quitadas, y vemos cómo las van quitando para seguir trabajando en los palcos VIP, esos palcos VIP que tenemos en toda esa parte entre el segundo y tercer anfiteatro in the night. Así que sin más que decir desde aquí, desde las alturas, espero que os haya gustado el vídeo, por lo menos, al menos las vistas, ya que a lo mejor hay mucha gente que no le gusta mi voz, pero ya lo sé, no me importa, me da igual. Y aquí tenemos las mejores vistas del Santiago Bernabéu. Muchas gracias a todos, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid, de las obras. Y nos vemos muy pronto, siguiente partido, Celtic Real Madrid. Lo daremos aquí en el canal, reacción en el estadio del Celtic. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao, chao.